promueve la creación y adopción de guías para la alfabetización informativa, trabaja en programas de educación dirigidos a maestros, ¿sí? Esta propuesta partía de la idea de que era muy difícil que en México sucediera lo que en la mañana nos platicó Emiri, que a mí me dio mucha envidia, de cómo en Brasil todo esto está ya bien organizado y que existen dependencias a nivel federal que le dan seguimiento a este tipo de programas. Nosotros pensamos que eso va a ser difícil que suceda en México y pensamos que era mejor pensar en un movimiento que nos integrara desde abajo, ¿sí? Y desde la primera ocasión, aquí les pongo algunas ideas. Pensábamos que había que trabajar conjuntamente, por ejemplo, con asociaciones profesionales. Con esta pantalla termino. La AMBAC, en ese tiempo en la AMBAC no había una sección de competencias informativas que ahora sí existe. Organismos como Compavías, el Colegio Nacional de Bibliotecarios, la NUYES, CONACULTA, CONACYT, CONAEVA, el CUID, el proyecto iMéxico, que en aquel tiempo estaba muy en boga, las escuelas de bibliotecología, la INEA, solamente las que cupieron aquí en la pantalla, ¿no? Habría más instituciones que podrían participar en este foro. Finalmente esta propuesta, les comentaba, generó un documento base, pero no se concretó digamos, en un organismo que le diera seguimiento, ¿sí? Nosotros queríamos que trabajara como un grupo de personas interesadas, voluntarias, que fueran desarrollando este tema y que después se pensara en la formalización, que después se pensara en crear un comité o crear una mesa directiva o como ustedes le quieran llamar, pero finalmente ahí quedó, ¿sí? Después de algunos esfuerzos, ahí quedó, y solamente lo menciono porque es uno de los temas que preocupan en este encuentro. Bueno, con esto termino, muchísimas gracias, y eso es todo. Bueno, pues les damos la palabra a ustedes, si tienen algunas dudas, algunas inquietudes. Tenemos poco tiempo, por favor sean directos en su pregunta, más que hacer comentarios, que sea una pregunta muy directa, por favor. Buenas tardes y muchas gracias por las ponencias muy interesantes. Yo quisiera una pregunta muy puntual. ¿Qué hacer contra la apatía o qué se ha hecho para poder lograr más bien una motivación en que los alumnos también lo tomen como algo importante? Bueno, creo que debo contestar yo porque yo puse eso en mi pantalla. Es un problema muy fuerte. En realidad todas las competencias llamadas genéricas en los estudiantes universitarios, creo que regularmente, y no sucede solamente en Ciudad Juárez, las ven con cierta apatía. Los estudiantes son muy prácticos y saben que hay una serie de carreras, una serie de materias que están más relacionadas directamente con su carrera y son las que les ponen más atención. No aprecian la importancia que va a tener el que desarrollen competencias genéricas como las que hemos estado viendo en esta sesión. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en convencerlos y yo creo que es una labor que no se acaba nunca y una labor en la que ojalá que tengamos el apoyo de los demás profesores, porque luego a veces es una tarea en la que solamente los bibliotecarios y algunos otros maestros que están con otras habilidades genéricas como las de lectura, como las de manejo de trabajo en equipo y otras competencias, están preocupados. Yo la verdad creo que es una labor de convencimiento y de hacerles esto cada vez más atractivo. ¿Alguien más? La pregunta sería para la doctora Guadalupe Vega. Si nos podría compartir cómo hizo la selección de las escuelas primarias y si son de educación pública o de educación privada. Gracias. Sí, gracias. Sí, muy importante. Fueron, la primera, las escuelas que se seleccionaron son escuelas primarias públicas, Distrito Federal, zonas medio-baja. Estamos hablando de pues cualquier primaria que podrían ustedes ubicar en la delegación, Iztacalco, Iztapalapa, inclusive aquí en Coyoacán, la parte más
de San Fernando. Como es un programa de intervención, que sí se requiere que haya autorización de parte de la Secretaría de Educación Pública para poder incidir, los trámites para poder trabajar con los niños es también mucho de la disposición de los directivos para poder facilitar las instalaciones y los tiempos. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos acá, o había un escenario en el cual era el que estábamos practicando de manera regular, que era donde nos habían permitido trabajar con los alumnos de 3º a 6º año de primaria, que tampoco lo mencioné. Y posteriormente, para la validación de los cuestionarios y las réplicas, hemos utilizado aquellas escuelas, por ejemplo, replicamos en Iztapalapa, replicamos en Iztacalco, en escuelas igual primarias que eran seleccionadas al azar y siempre con el concurso de las autoridades, que es muy difícil, te lleva hasta un año poder intervenir en la escuela, ¿no? Pero sí, son de ese tipo. Gracias. ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Para Guadalupe Vega. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ustedes están haciendo estudios etnográficos para ver, entiendo, cómo los niños analizan, procesan, seleccionan información. ¿Cuál es la idea o el paso siguiente para que me parece muy interesante que se centren más en el aprendizaje, que también es válido, el acercarles y hacerles conocer uso de otros medios, etcétera, ¿no? Y quería leer una pequeña frase dando énfasis que es más importante el aprendizaje que la utilización de mucha información, de Aldous Huxley. La cultura no deriva de la lectura de muchos libros, sino de la lectura exhaustiva e intensa de buenos libros, que me parece que es válido en esto. Bueno, les comentaba yo que al principio y al final les puse los objetivos de la investigación, que sigue de manera muy concreta. Les decía, necesitamos replicar en diferentes escenarios este mismo modelo para validarlo, porque obviamente la investigación de tipo etnográfica, como ustedes saben, tiene una alta validación interna, pero cuando llegamos a la generalización es necesario hacerla replicable. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro lado está también lo que les comentaba sobre ya decía Jesús, que yo creo que es muy importante, tenemos unas normas para educación superior, pero no hay para educación básica, y las necesitamos. Necesitamos hacer esas propuestas y obviamente tienen que nacer de un consenso, de trabajar con docentes. Y yo creo que, por ejemplo, el trabajo que hicieron en Chile nos muestra también cómo podemos hacerlo, ¿no? La técnica del que utilizaron es bastante interesante. Y bueno, pues sí, eso sería. Nosotros nos centramos en el aprendizaje. El proyecto general se llama Aprendiendo Juntos, pero no nada más de los niños. O sea, uno ahí va a aprender también de ellos, y yo creo que esas formas tan innatas que tienen de ser y hacer las cosas es algo a lo que nosotros, por eso utilizamos este método, de ir abiertos a ver cómo es que lo están haciendo, cómo es que lo están trabajando y cómo lo están reinterpretando. Y les digo, o sea, ellos tienen unas formas de inclusive decir, oye, es que este camino que tú me dijiste, no es el correcto, es por acá. Y eso también es muy, muy enriquecedor para el docente, ¿no? Y estamos aprendiendo, bueno, juntos. ¿Nadie más que tenga una pregunta? Bueno, entonces agradecemos mucho a nuestros invitados y los esperamos a las 4 para la siguiente sesión.